Ahí tienen los números y fíjense que con un precio del doble consumen casi 3 veces más. ¿Sí? O sea, para las leyes de la economía, esto es así, ese renglón es algo inexplicable. Una cosita para tener en cuenta, y que obviamente en un país donde siempre preponderó la ganadería vacuna, no se debe decir, pero yo me voy a animar a decirlo. ¿Cuál es el nivel de producción? Es decir, acá hay una serie de datos que nos llevan a estos dos números. ¿Cuánto produce una hembra vacuna y cuánto produce una hembra porcina? ¿Cuánto produce, bueno, la oveja, la cabra, ni hablemos, pobrecita, no tiene medios, pero es así? Y un conejo, que todo el mundo lo tiene por el animal extremadamente prolífico y reproductor, ¿sí? Todo el mundo habla de reproducirse como un conejo. Fíjense que me parece que el cerdo le sacó varios cuerpos de ventaja, ¿sí? ¿Por qué no entonces? ¿Por qué no el cerdo? ¿O por qué no el cerdo hasta ahora? Porque lo que se está viendo es que está empezando a cambiar y que la gente está empezando a darse cuenta que también se puede consumir cerdo, que no es malo. Y bueno, ahí tienen ustedes expresadas una serie de causales. No tiene sentido que yo las lea ahora, pero hay una serie de causales, y sobre todo yo creo que hay un problema que nos viene tipo grabado en el disco rígido. Cuando uno compra la máquina ya viene con las cosas grabadas. Esto es lo mismo. En la antigüedad el cerdo era un animal impuro y despreciable. Esto tanto para la religión judía como musulmana. Son tabúes, ¿sí? En este momento es como que hay una cierta apertura. Yo no he estado, pero me han comentado, por ejemplo, que en Israel se ha empezado a criar cerdos, y la única exigencia o la salvedad que hacen es que los animales jamás tocan la tierra, ¿sí? O sea, siempre están criados, elevados y sin tocar el suelo. O sea, sería un primer intento de apertura, y lo que yo sí he visto en países musulmanes o predominantemente musulmanes, existen dentro de todos los supermercados como si fueran cabinas donde se vende carne de cerdo, la envasan ahí adentro, se factura ahí adentro, y después el público sale, hace todo el resto de sus compras, recorre, pero esa carne quedó totalmente aislada. Es decir, en países musulmanes, los no musulmanes pueden también comer cerdo. Obviamente no son mercados que interesen, porque son muy pequeños y están muy lejos. O sea, por el momento no son de interés nuestro, pero ¿hacia dónde vamos? Este es un cuadrito que ha hecho la FAO, viejo, pero no por ello deja de tener valor. Yo me tomé el atrevimiento de reordenar el cuadro y poner las cosas al mismo nivel, es decir, la proteína animal respecto de calorías proporcionadas por los vegetales. Y fíjense, en el mundo, acá están hablando de consumo a nivel mundial, dónde está ubicada la carne de cerdo en todo el mundo. Y está muy por encima de la leche, cosa que uno pensaría que, bueno, por ahí la leche es el alimento básico de los chicos lactantes, bla, 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 bla. No. La mayor cantidad de calorías está dada por la carne de cerdo. Y la carne de ave es la mitad en cuanto a calorías. Entonces, ¿por qué, si en el mundo el reparto es este, en la Argentina esto no se da? Esta es digamos, la pregunta que les queda planteada a esta juventud. Esto era la antigüedad, o sea, la tradición, sobre todo española, también en parte italiana, que acá la heredamos distorsionada.
Esto de ¿qué es lo que están haciendo acá? Ahumando. ¿Sí? Acá lo heredamos, pero pusimos carne vacuna y el humo le da de abajo. O sea, en las estadísticas, en las facultades de ciencias de química, se dice que el país que consume más carne ahumada es la Argentina, con el asado. En la antigüedad era esto, o sea, una vez por año se hacía la matanza, ¿sí? Y había un orden de clasificación de los diferentes cortes de carne delante del ahumador. Esto acá lo hemos heredado, en algunas zonas del país se sigue haciendo, pero no con esta tecnología y no con el sentido de conservar la carne para todo el año, porque no había otra forma. Ahora hay otras formas, ahora tenemos heladeras, tenemos freezer de los modelos que quieran, ¿sí? Otro enfoque, damos una vueltita más y ahí se agrupó, en base al último estudio que hizo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ustedes tienen agrupado pollo, cerdo, vacuno y pescados. Y entonces lo que interesa es comparar los datos reales. Estos sí son nuevos, este es el último estudio que hizo el Departamento de Agricultura respecto del valor de los alimentos proteicos. Cuando uno habla de que comer pescado es sano, fíjense qué rico que es el camarón. Fíjense el valor de colesterol que tiene respecto de el cerdo, por ejemplo. Tiene más del doble. Y no es que el cerdo tenga tanto más que el resto de los peces o pescados. El vacuno tampoco es demasiado diferente de lo que es el cerdo. Entonces, mirámoslo en términos de grasas totales, tampoco hay tanta diferencia. Un corte de costilla de cerdo es lo mismo que una punta de lomo vacuno. Es decir, lo que antiguamente era la producción de cerdo ya no es hoy. Hoy tenemos un cerdo diferente. Por lo tanto, una de esas cosas que generó el mito de que el cerdo es grasoso, al día de hoy ya no es tan así. Y esto sí ya es el rol del CFI. Todo lo anterior era para que nos ubiquemos. En todo lo que hace el CFI, en cualquier cadena ganadera, no solo en cerdos, o sea, en vacunos, en abejas, en ovinos, en lo que se les ocurra, aplicamos este esquema. Yo acá puse la piara, pero en realidad puede ser cualquier otra cosa. ¿En qué consiste este esquema? En que la idea básica o la representación que nos hacemos de un sistema ganadero es que se trata de como si fuera una mesa de 4 patas. Esa mesa está metida dentro de un ambiente o de una habitación, y en la habitación hay por un lado economía y por el otro lado clima, que son los que nos regulan qué tipo de producción se puede hacer. Pero la mesa en sí debe tener 4 patas equilibradas. ¿Qué son? Bueno, obviamente alimentación incluyendo agua, sanidad, manejo y genética. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque es muy común que la gente diga, necesito cambiar la genética. Qué bien. Pero la genética, si no tiene instalaciones, sanidad y alimentación adecuadas, no se va a poder expresar en todo su potencial. O sea, es inútil que yo le cambie la genética y ponga el mejor híbrido si después los animales están todos sueltos, se bañan en la misma laguna de deyecciones, en fin, no son cosas que armonicen. Y esto normalmente la gente no lo tiene en cuenta, es decir, cuando existe un cambio tecnológico o un cambio en el tamaño de la empresa, que son las dos cosas que se suelen producir, la mesa tiene que subir parejo,
¿sí? Las 4 cosas tienen que subir al mismo tiempo. ¿Cuáles son las áreas de trabajo del Consejo Federal de Inversiones? Fundamentalmente hay 2 áreas, una que se llama de cooperación técnica y otra que es el área de financiamiento. A su vez, el área de financiamiento tiene 2 líneas de crédito, una que se llama reactivación productiva y otra prefinanciación de exportaciones. ¿Qué es la cooperación técnica? Es un pedido que hace una o más provincias en